Perfecto, bueno, gracias, Miren. Bueno, como decimos todos los sábados, recién hablábamos de estas reuniones semanales que estamos teniendo y la verdad que con muy buen acompañamiento, con muy buena presencia de todas las subcolectividades, celebramos que la virtualidad nos haya permitido esto, encontrarnos más seguido y desde todos puntos del país, inclusive con los países hermanos y limítrofes, así que agradecerles mucho a todos la presencia en un sábado de la mañana, darles la bienvenida y agradecerle muchísimo a Aitor Alaba que nos ha brindado esta posibilidad de compartir su conocimiento y en esta charla, en este formato corto, breve que él ha planteado, pero con un paneo interesante de algo que nos genera a todos mucha inquietud, porque los tenemos, pero a veces como desordenado, que me parece que Aitor nos va a venir a poner un poquito de orden en lo que es un calendario de festejos que me parece que a todos nos viene muy bien. Así que bueno, agradecerte, Aitor, mucho desde FEBA, la Federación de Entidades Vasco Argentinas está muy agradecida en todas estas colaboraciones que está teniendo de parte de todos los que forman parte de la colectividad. Sabés que sos un colaborador y un activo muy presente en todos los festejos, en todas las actividades de la colectividad. Así que desde la FEBA agradecerle a todos los que están ahí presentes en la presencia, y bueno, pasarte el hospedador para que nos puedas deleitar con tu expertise y con tu conocimiento. Gracias, Aitor. Eskerrik asko Arantxa, eskerrik asko Miren, egun on danori. Bueno, lehenik gu hasi genuen urte hontan, pentsa genuen zer egin urtean zehar. Eta egutegia agertu zen lehenik. Daba las gracias a Miren, tanto a Arantxa y a la FEBA, y decía que cuando empezamos el año, lo primero que uno que piensa es qué hacer, ¿verdad? O antes. Y aparece el calendario, claro, pero el calendario lo miramos desde un punto de vista a veces como muy abstracto o muy fijo. Y es donde ahí surgen muchas preguntas y donde si solamente miramos a lo que conocemos, quizás siempre estemos en las mismas sendas, en las mismas vías. Es por ello que yo llevo mucho tiempo fijando siempre en el calendario y no solamente en lo más conocido, porque da unas posibilidades enormes a la hora de trabajar y sobre todo cuando trabajamos con niños o adolescentes. Esa es una de mis premisas. Y antes de nada, vamos a hacer un pequeño ejercicio, que es el siguiente. Yo voy a lanzar una pregunta y me gustaría que respondan lo primero que les pasa por la cabeza en el chat. Y al final de la charla veremos qué pasó con esas respuestas. La pregunta es, ¿cuál es la fiesta vasca más representativa? ¿Cuál es la fiesta vasca de Euskal Herria más representativa? Lo escribimos en el chat y pues al final veremos qué pasa. Si les parece, sin miedo, ¿eh? Aitor, te consulto, ¿te hacemos la lista después, por persona o por cantidades? No, que quede en el chat y después la miramos. Ah, perfecto. Buenísimo. No hay que... No. Ya vemos que hay un variadito interesante. Bueno, nombro alguna primero. Berreguna, San Fermín, carnavales rurales, Santágueda, dicen por aquí. San Fermín. Ahora, la diáspora. Berreguna. Para nosotros, Berreguna, interesante respuesta. Olenchero, dicen por aquí. Carnavales, Berreguna. Muy bien. Muy buenas respuestas, ¿eh? Ya puedo adelantar algo, ¿eh? Todo el mundo tiene razón. La vamos a adelantar. O sea, que todo el mundo empiece a estar tranquilo, ¿no? Todo el mundo tiene razón. Antes de nada, para que tengamos un disparadero de lo que es el calendario o las posibilidades que tiene el calendario, bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a compartir un pequeño video con lo que es el calendario, ¿sí? A ver si espera un segundo. Yo a veces soy un poco lento con la tecnología, pero ya me vais a perdonar. Ahí lo tengo, espero que se vea bien. Es 30 segundos con un adelanto de lo que vamos a ir viendo. Espero que se escuche perfecto. Ahí vamos.
Bueno, hemos visto un muestreo de muchas imágenes, ¿verdad? El calendario festivo vasco hoy nos llega con una multitud de fechas y de encuentros y de actividades, de lo más dispar. Entonces, ese calendario, a lo largo del tiempo, es como el legado de un gran papiro, en el que se han ido escribiendo hechos, sucesos, algunos felices, otros no tanto, en el que nos han marcado y nos han dejado las tradiciones y actos festivos que realizamos hoy en día o que asistimos como espectadores hoy en día. ¿Sí? A ver, es en ese punto donde, a ver, un segundito, tengo aquí un temita, aquí. Es en ese punto donde nos vamos a detener ahora, ¿sí? Y vamos a charlar un poquito. A ver, un segundo, aquí, iniciar presentación, muy bien. Entonces, en esta charla desde Yanquiri para la FEBA vamos a ver un papiro que es este, que es el siguiente. ¿Lo vemos? ¿Sí? Hola, Sí, se ve bien. Se ve, muy bien, vale. En este papiro tenemos un repaso en estos anillos semicirculares, que no es casualidad que este tenga esta forma semicircular, ¿sí? En el que vemos desde el primer anillo neandertal, cromañón, neolítico, mitos y ritos, la vida y la muerte, cuevas y fuentes y conflictos. Pensamos que este anillo que nos deja en 75 años antes de Cristo, pensamos que esto no tiene nada que ver con nuestra actualidad, ¿verdad? Pues nuestra actualidad es la parte del círculo que nos falta, ¿sí? Nosotros somos descendientes de Cromañón, a pesar sabemos que los neandertales estuvieron en Euskal Herria y curiosamente hoy nuestros jóvenes, no tan jóvenes, se tatúan y sabemos por hallazgos recientes que hace 39.000 años ya en las cuevas de Euskal Herria hay restos de posibles tatuajes o imprimaciones en la piel de nuestros antepasados. La vida y la muerte, que es el ciclo de la naturaleza, hoy en día lo vemos en algunas de nuestras representaciones y se nos pasa desapercibido. Cuando Pichu en la mascarada de Suberúa muere y resucita, tiene que ver con esas creencias ancestrales. Lo vemos en el Bastán o en el Carnaval de la Purga de la Vixagdancha, la cual la hicimos, o aquí la hicimos en el último Buenos Aires Celebra, lo hicimos en el Dancha Plasam, recuerdo, que es pocas veces sale esa danza y es muy bonita. Y curiosamente estamos acostumbrados a ver la resurrección de la muerte en una danza que por lo general se asocia a otra imagen, que es en el chochoguillo o en la dancha, la espatadancha, que se llama en Argentina, y en Leicha también se llama espatadancha, cuando al último danchari se levanta, es la consagración de la vida y la muerte, ¿sí? Esos ritos ancestrales que se fueron marcando a lo largo de ese periodo anterior al año 75 nos han llegado curiosamente hasta hoy, ¿sí? Y en ese periodo hay algo importantísimo que justo lo voy a cerrar con las palabras que van a cerrar parte de este relato en estos anillos que tienen que ver con el euskera, es decir, ancestral y actual, las dos cosas. Y por último, para nombrar algo de este pequeño anillo, tenemos las cuevas y las fuentes. Como sabemos, Euskal Herria es como un gran queso de Gruyère, ¿sí? Lleno de agujeros, simas, grutas y demás.
Hoy, encima de esas cuevas y esas fuentes, tenemos gran cantidad de ermitas. Se me viene a la imagen 2, todo el mundo creo que habrá visto Los 8 apellidos vascos, la película. Mírense las 2 ermitas que salen en San Telmo y San Juan de Gaztelugatxe, donde están, en la importancia que tienen. ¿Sí? Seguimos un poquito y aquí tenemos los romanos, los visigodos, ducado, estado vasco, gulas y decadencia, Edad Media y mitología. Tenemos aquí un periodo pues hasta el siglo XV, podemos decir, que estamos nombrando, o sea, casi 1500 años, en la que pasamos de una religión primitiva vasca y unas costumbres a un estado cristianizado. ¿Sí? Ya los romanos entran al cristianismo, se funda Pompaelo, el actual Iruña, digamos, porque Pompeyo hace una base militar en el Larga allá por el año 75 a.C., por eso tomo esa fecha de referencia. A partir del año 400 entran los visigodos, el famoso Recaredo. Les cuento una anécdota. A nosotros nos hicieron, y no tengo tantos años, estudiar la lista de los reyes godos en la escuela primaria. Sin más. Leovigildo, que estuvo en la parte de la Guerra, lo que es la llanada alavesa, y aquí entramos en el ducado y en el estado vasco, con la entrada de los francos, sobre todo, y Carlomagno, y la famosa batalla de Roncesvalles y de Orgeaga, ¿verdad? En la que ya los musulmanes estaban en el territorio español, en Euskal Herria, y los vascos habían empezado a llegar a acuerdos con ellos, ¿sí? Entonces, el frustrado asedio a Caesar Augusta, actual Zaragoza, Carlomagno, a la vuelta, incendia Iruña, Pompaelo, y es derrotado en Roncesvalles. Pero lo incendia porque había dejado varios priores, varios sacerdotes, y en los meses que duró el asedio no estaba conforme porque decía que esos bárbaros vascones no se habían sido cristianizados. Entonces, aquí tenemos ya el primer quiebre en la trayectoria o la forma de relacionarse y de transmitir las creencias hacia lo festivo, ¿sí? Con el Estado de Castilla, el papado tiene una gran importancia. Aquí hay gente que discute si las gulas, la famosa gula para la anexión así estudiamos nosotros, anexión de Navarra al Estado de Castilla, fue así. Pero bueno, la mitad de la biblioteca dice que la gula fue real. Hay gente que dice que no, ¿sí? Y para cerrar, podemos decir que la mitología vasca seguía estando presente y se practicaba y se creían en los mitos ancestrales. Y seguía existiendo un gran mito, es el mito de Euskal Herria. Aunque no se nombra como pueblo, muchas veces va a ser más adelante con la ilustración y el humanismo vasco, como ya gente como Leizaga se carteaba con otros autores y utilizaba la palabra Euskal Herria. ¿Sí? Y llegados a este punto, donde la cristianización avanzaba, pero no se imponía, llegamos a probablemente uno de los puntos claves de la historia y relacionado con las fiestas vascas. Quien más, quien menos, calculo que ha visto la película Aquelarre del argentino del mendocino Agüero, ¿verdad? ¿Sí? Miren, sí, calculo que sí, ¿verdad? Bueno, pues el que no lo ha visto no le vamos a decir gran cosa, pero sí, a ver, un segundito, pero sí lo que vamos a hacer es compartir unas pequeñas imágenes, es muy cortito, para que sirva de disparador para comentar un par de cositas. A ver dónde lo tengo aquí, acá. Creo que sí, ahí vamos. Es muy cortito, pero si no, eso lo paso 2 veces porque es tan cortito, si a alguien no se le carga la pantalla. Perdón, me confundí. Me confundí de vídeo. Más listo que el hambre yo, Acá. Ahora sí.
Ahora sí. Sí. Ahí va. Es una vieja canción que tiene de malo. Cántala. Es una y beste berori. Lo pongo otra vez, que es muy cortito. Es una vieja canción que tiene de malo. Cántala. Es una y beste berori. Como saben, la película Aquelarre, su autor, Agüero, la sitúa en el año 1609. Y ahí está uno de los grandes secretos de la película, es esa fecha. Porque no es casualidad. La película tiene dos cosas. La fecha, como punto clave, y que en ningún momento se nombra una palabra que es importante en la película. No lo voy a decir cuál es, para si alguien no ha visto la película que se dé cuenta, porque si no, es una de las claves de la película, es ese detalle. Y la otra es que si 1609 es un año antes del año 1610, obviamente, ¿no? Y el año... sí, para no mover la cabeza. ¿Y por qué digo esto? Porque el año 1610 es el año clave donde se produce el famosísimo auto de fe leído en Logroño ante miles o decenas, creo que son 15.000 personas de público. Y hay un antes y un después de ese auto de fe. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento nada fue igual en la transmisión de la cultura y en la forma de relacionarse de los vascos. Es decir, paulatinamente empezó un ocultamiento de esas antiguas tradiciones, creencias, rituales, etc., etc., etc. Es decir, hubo miedo, y eso, que aquí es donde es muy curioso, y cuantificar cosas a veces es muy cruel, es decir, la cantidad de gente, sobre todo mujeres sacrificadas, comparado con otros pueblos, como por ejemplo Alemania, fue muchísimo inferior. Esto no le quita ningún tipo de valor, ¿sí? Pero el efecto que produjo ese auto de fe del año 1610 fue fulminante. O sea, consiguió exactamente lo que quería. Es decir, aplacar un montón de formas de transmisión y demás. ¿Lo consiguieron del todo? No. ¿Pero se transformaron muchas cosas? Sí. Entonces, curiosamente, cuando estudiamos folclore y demás, vemos que la mayoría de las referencias a qué año y en qué momento se produjeron nuestras tradiciones y demás, dicen desde hace 400 años. Si hacemos la cuenta, ¿verdad? Nos sale exactamente en 1600. Es matemático. Aquí tenemos otra variante. ¿Cuándo se empezaron a imprimir o a escribir libros? Justo en esa época. Entonces, todo no es un al 100%, sí, Ana también me verá acá, pero hay más o menos, es decir, la impresión de libros y demás, aunque la imprenta es del 1400 y pico, ¿verdad? Tardó un tiempo. Y en ese encuadre, ahí tenemos las dos variables. Entonces, no es al 100%, pero algo tiene que ver. ¿Sí? Esa es una de las cosas. Podemos seguir con el anillo, a ver que lo busque otra vez. Esta es la parte de tú eres un poco torpe, ya se habrán dado cuenta, ¿verdad? Un segundito. A ver. Y seguimos con nuestro anillo, que ya le queda poco. No está siendo muy aburrido, ¿verdad? Porque esta es la parte un poco más tediosa de la sala. A ver. Ahí lo tenemos. Y entonces la Santa Inquisición. Curioso, esto es un tema que mucha gente lo quiere entrar, el de la Inquisición. Por ejemplo, también volviendo al cine, recomendable la película Bastán, del tema de los agotes y demás. Ya que a partir de aquí empieza la mentalidad religiosa y las creencias primitivas. Ese equilibrio está tocado en su nivel de flotación, digamos. Claramente predomina ahora la mentalidad religiosa, ¿sí? Y así llegamos a otro de los puntos claves, que es el carlismo, la catedral, los fueros, el nacionalismo vasco, y ya llegamos hasta la actualidad, ¿no? Aunque el Estado
vasco-navarro, entre comillas, fue anexionado, como nos hicieron estudiar a nosotros en el año 1512, los fueros vascos no se perdieron hasta el 1876, creo, si no me equivoco la fecha. Entonces son 300 y pico de años, ¿sí? El obispado vasco, el primer obispado vasco es del 1520. Y curiosamente, fijaros casi la fecha, la restauración, la puesta en marcha como fecha de Gasteiz, de San Prudencio, como patrón, es en el año 1862. Es decir, estamos hablando de un periodo de 300 años donde costó y le tardaron en instaurar ciertas tradiciones y ciertas mentalidades, ¿sí? Mientras tanto, en el siglo XIX se constituye lo que es el nacionalismo vasco actual. Es decir, y más que el nacionalismo, la forma de pensar y de vivir lo vasco. Ahí tenemos a Antón de Abadí, Arturo Campión, Sabino Arana, Garat, Agosti Sau, y creo que no me olvido de ninguno. Y uno que no está considerado, pero creo que influyó mucho, son los relatos y textos de Willem von Humboldt por sus viajes a Euskal Herria. Él, curiosamente, que también estuvo en Argentina con Michel Bonpland y demás. Todos no eran tan conservadores, pero esa visión conservadora se mantuvo y se trasladó a ciertos actos festivos. Durante el siglo XIX, por ejemplo, se perdieron las caderas vascas. Alguien dirá que esto es una tontería lo que acabo de decir, ¿no? Pues en el siglo XIX había una forma de relacionarse en que los cuerpos y en las plazas, los vascos se tocaban las caderas, se tocaban los cuerpos. Hoy en día, cuando nos ponemos a bailar un vasco, un cuarteto o una cumbia, se nos suelen reír y nos suelen hacer muchos chistes, porque dice que parecemos madera terciaria o troncos en un tornillo. Pero esa mentalidad dijo que a ciertas cosas y ciertas formas de relacionarse no eran vascas. Eso quedó plasmado en el siglo XIX y quedó en el tiempo. Entonces, fíjense cómo pequeños detalles van marcando las cosas y cómo lo hacemos en la actualidad, ¿sí? Y así llegamos a la Guerra Civil del 36, que es otro de los puntos claves de este viaje, de este semicírculo, de este papiro que estamos mostrando un poquito. Es decir, Kurt de Sar, en su Historia de la danza, dice que el folclore mundial fue matado, así dice, en el año 30, o sea, él habla de la Segunda Guerra Mundial, pero podemos decir que para los vascos la Segunda Guerra Mundial duró del 36 y mucho más, ¿sí? Porque el periodo de hambruna, podemos decir que es cruel hasta 1960. Podemos poner una fecha, que es curiosamente, como alguien decía, de la fiesta vasca de la Berreguna, cuando se empieza a fortalecer la Berreguna, justo en esa década. No es casualidad, ¿sí? Y en esa época las fiestas casi desaparecieron. Es decir, cuando ya ha llegado la década del 70 y sobre todo el 80 hay que empezar a reconstruir, hubo que buscar a muchos de nuestros mayores para reconstruir ciertos rituales. Entonces, muchos de ellos, hay cierta gente que los ponen en duda. Y para mí injustamente. ¿Por qué? Porque durante 20 años no se hicieron, pero la mayoría. Es decir, si tomamos, alguien también nombraba aquí el carnaval vasco. Los carnavales casi desaparecieron por completo. Y hoy actualmente, si miramos al territorio de Álava, vemos que hay pocos carnavales tradicionales, rurales. Había en todos los pueblos hasta el 36. Era con sus famosos cacarros, que es el chacho de otras regiones, nosotros le llamamos cacarro, y casi desaparece. Este es uno de los puntos importantes, porque esto marcó muchísimo el devenir de todo lo que pasaba. Y a la vez, eso marcó lo que está pasando actualmente, que tenemos una dualidad en el calendario. Tenemos
aquello que está estrictamente regido por el santoral, como ya se habrán dado cuenta, estaba siguiendo un hilo eclesiástico en todo este desarrollo, y tenemos todo aquello que no está dentro del santoral, que a la vez es complementario muchas veces. Ese es el devenir. Y para acabar este pequeño viaje del papiro, les voy a leer un fragmento de Félix Placer en su libro La religión en Euskal Herria, que dice, es cortito, que dice lo siguiente. Este último capítulo nos conduce a una conclusión clara. La sociedad vasca ya no es religiosa. Su imaginario grupal y social, su cultura y simbología son plurales y diversificados, también enfrentados y conflictivos. Esta constatación descubre dentro de la imprescindible facilidad un nuevo paradigma religioso, de características divergentes donde carecen ya de sentido los parámetros eclesiásticos tradicionales, dogmáticos y controladores. Un poquito más adelante dice, analizar las formas de aquella cultura compleja y difícil pero necesaria lectura, habla sobre todo de creencias ancestrales, hemos comprobado algunas pistas y respuestas plurales sobre su sentido e incidencia en la experiencia religiosa dentro de los contextos socioculturales y políticos del siglo XXI en Euskal Herria. Se ha dado un paso decisivo de los más primitivos símbolos y mitos vascos identitarios en otras épocas de probado sentido religioso, a otros culturalmente asumidos donde una conciencia colectiva plural y laica se centran en torno al concepto simbólico de Euskal Herria como realidad colectiva humana con una cultura propia, diferenciada y a su tradición histórica. El euskera es referente ineludible como expresión básica, mito fundamental y permanente. Polémica la frase de Félix Placer, ¿verdad? Si alguien quiere decir algo en este momento, es el momento. Ahora sí. A ver, ¿alguien conoce a Félix Placer primero? ¿Saben quién es? ¿Nadie? Bueno, Félix Placer es sacerdote, teólogo, instructor de instructores en la metodología del tiempo libre en Euskal Herria. Yo he tenido la suerte de conocerlo personalmente, o sea, es eclesiástico, digamos, no está escrito desde fuera de la iglesia, por eso hay que también leer el libro entero para entenderlo, pero está hablando en ese contexto, ¿sí? Está describiendo no lo que hacemos nosotros, sino lo que hace todo el mundo, digamos. Esa es una de las claves. Dicho lo cual, en este viaje que hemos hecho de los papiros, Juan Antonio Urbels nos propone un calendario muy curioso, que es el siguiente. Como sabemos, el año tiene 365 días, ¿verdad? Que es casi un múltiplo de un número. Es casi un múltiplo de 40. Como sabemos, hemos empezado este viaje del papiro comentando cuándo se gestó el euskera, y Félix Placer nos dice que en el siglo XXI en el colectivo de las fiestas y las tradiciones vascas el euskera es un motor imprescindible. Vamos a ver después, sobre todo en qué fiestas y cómo, porque las más multitudinarias, quitando una, están relacionadas al euskera, curiosamente. ¿Sí? Entonces, el amigo, un segundito, aquí, donde lo tengo, acá. El amigo Urbels nos propone lo siguiente. A ver, si sale, aquí lo tengo, acá está. Nos propone esto. Nos dice, tomando la regla del 40, 2 veces 20 en euskera, Berrogei, nos propone este calendario, que dice que el calendario eclesiástico, y tomando el ciclo del oso y la vida del oso, se rige cada 40 días. Entonces tenemos el 12 de febrero.
¿Eh? Discúlpame, Thor, yo no sé si los demás lo leen, yo no leo nada. No sé si. Sí, está tardando Ah, en cargar. Ah, está tardando de cargar. Ah, bueno, bueno. No sé por qué. bueno, si no comparto la... Si no, bueno, si no No, lo aguanta, leo. aguanta. Aguanta que ya. Espera, que va a Ah, cargar, va a cargar. Pero te Ah, decía, porque vos estabas comentando cosas que no veíamos. ah, si esta no lo subí al Google Docs porque la he añadido justo esta mañana. Se me había olvidado, perdón. Tenemos el 2 de febrero como Candelaria, primitiva fecha posible para el martes de carnaval. 40 días después tenemos el 21 de marzo, Pascua y equinoccio. El 1 de mayo, la Ascensión. El 12 de mayo, el ajuste del tiempo, el 15 de mayo, que es el día San Isidro, donde la estrella del boyero está en su pleno auge. El 21 de junio, el solsticio de verano, con su fiesta correspondiente, el 24 de junio, San Juan. 1 de agosto, San Pedro de los Lazos y Santa Ana, que es Santa Ursínica por excelencia. El 11 de septiembre, Santa María de la Cabeza, otra Santa Ursínica, mujer de San Isidro. El 21 de octubre, martirio de Santa Úrsula, Ursus Oso. 1 de noviembre, Día de los Difuntos. El 11 de noviembre, San Martín y Santo Toribio, el oso y el buey. Y el 21 de diciembre, solsticio de invierno con Nochebuena y volvemos al 2 de febrero. ¿Sí? Eso después lo paso, pero en ese calendario. Dicho lo cual, también otra cosa que hay que decir antes de lo siguiente, que es, como sabemos, las fiestas de Carnaval y Semana Santa son móviles, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien sabe por qué son móviles? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurrió? ¿Nunca se había dado cuenta? Se toma... Lo aprendí una vez, ya lo olvidé, tiene que ver con una cuestión cosmográfica, es un tema de cosmografía, tiene que ver con eso. No es un capricho, es una relación cosmográfica de tiempo que hace que varíe la fecha. Allá por el Pero no 1300... lo recuerdo, fue hace mucho tiempo que lo aprendí. Allá por el... Tiene luna llena de primavera en el hemisferio norte y ahí tenés Pascua y 40 días, o sea, para atrás podés determinar carnaval, para la por ahí, la cuaresma. Por ahí va, Arantxa, por ahí va. El miércoles ceniza, seguro. Sí, en el concilio de Nicea, allá por el 1300, justo después de todo lo que pasó con los templarios, que ese es otro tema de otra charla, los templarios y los vascos, convinieron que el día de Pascua no podía ser antes del 21 de marzo, para que no coincida con el solsticio, que era una fiesta pagana por excelencia. Entonces deciden que la luna llena justo después del 21 podía ser el domingo de Pascua. Entonces, el domingo de Pascua puede ser desde el 22 de marzo hasta el 25 de abril. Ese es el recorrido que puede llegar a tener el domingo de Pascua según la luna. ¿Sí? Esa es la... Así va. Entonces, y 5 días antes del 40 días para atrás, que es el miércoles de ceniza, tenemos los 5 días centrales del carnaval. Como sabemos, esos días 5 centrales del carnaval, el calendario vasco, no son así. Porque el carnaval vasco empieza el 2 de enero, que era la primera fecha posible para las mascaradas de Soberbo. O sea, y llegaba hasta el domingo de Pascua. Tenemos un registro de 3 meses y medio, 3 meses largos. Esa es una de las claves de cómo se rige el calendario. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, hay muchas fechas que son móviles y tienen que ver con esto. Y después, sobre todo, fechas en romerías, en ermitas y demás, y romerías, rigen por esto y tienen una periodicidad bastante amplia. Y tiene que ver con este tipo de tradiciones que han quedado. Están las fechas fijas y las fechas móviles, que hay que saber cuándo las celebran y demás. Bien, llegados a este punto, que vamos a empezar a ver algo, como hemos visto, ese papiro circular no se nos ocurrió de una manera gratuita, ¿verdad? Tiene que ver con que es toda una rueda que da vueltas. ¿Sí? Entonces vamos a ver unas imágenes, esto es un poquito más largo, para empezar ya a desgranar lo que es el calendario. ¿Sí? A ver, un segundito, ahora voy
Ahora sí, ya la tengo. ¿Estoy hablando muy deprisa o...? No, perfecto, Héctor, se entiende bárbaro. Vaya, lo que no tenía que pasar, ahí volvemos, ¿sí? No, tranquilo, Héctor. No, no, sí, tranquilo estoy. Pero vaya, a ver. A ver. No se había visto casi nada, ¿verdad? No. Ahí va. Argizagi ederra argiegi dezu Oraino bide luzean joan beharra nuzu Jauntan nahi nuke maitiak hausitu haren bortaraino argiegi dezu lotarazira lozale polita lotara ez bazira soginda zuleiora eta egiaz mintza oizar ederra zura maote denez oraino lotara Jendek erraiten dute alezena frango Izar xermangarria zure planetako Juez gilela gizan elgarrekilako Biokak gordagire nori zer doako Orai banoako adio serranik Berriz iteko ere ez esperantzarik Kitatzen ez baduzu arras bihotzetik Zure ganako bidea hautseko dut nik La 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 la
Bueno, algunos habrán reconocido de dónde está sacado este material, ¿verdad? Sí, son imágenes de la película Danza. La película Danza, que la película Danza encierra un calendario anual de un pueblo imaginario, de una sociedad imaginaria, que en este caso es vasca, pero que puede ser atemporal o puede ser de otro lugar del mundo, ¿sí? Ahí hemos visto rituales, ahí hemos visto danzas, encuentros sociales, ahí hemos visto las labores del campo, los frutos, hemos visto comida, hemos visto ritos ancestrales, hemos visto creencias ancestrales. Todo eso son los 4 ejes que rigen con la lengua que hemos hablado antes, que rigen lo que es el calendario festivo, o los elementos que van apareciendo continuamente en el calendario festivo. Dicho lo cual, estamos en disposición, a ver, de entrar, un segundito, que lo busque yo antes. Ahí lo tengo. Sí, ahí está. A ver, lo tengo acá. Bien, ¿se ve? Sí, ¿verdad? Claro. Si agarramos, imagínense que somos una cuadrilla de amigos y decidimos tomarnos un año sabático en lo laboral. Nos presentamos en Euskal Herria un 1 de enero y decidimos ir a la fiesta de un pueblo. Y el 2 de enero decidimos ir a la fiesta de otro pueblo. Y el 3 de enero decidimos ir a la fiesta de otro pueblo. Y así los 365 días del año. La pregunta es, ¿se puede hacer? ¿Qué opinamos? Nadie se anima. Probablemente sí. Pues se puede hacer. Hay que hacer, en algunos periodos del año hay que hacer mucha ingeniería y mucha investigación para ver dónde podemos ir. Y a partir de cierta fecha, casi las fiestas te buscan a ti. Es decir, tenemos fiestas todo el año y hay más cantidad en un momento del año. Después vamos a ver cuáles son más, pero cuáles se celebran en más sitios. Eso también después es llamativo. Esa balanza no está inclinada solamente para un lado. Yo tengo hace unos años unos amigos, sobre todo un amigo, que en un periodo determinado, durante 100 días, fueron a 100 fiestas diferentes, seguidos. Tenían tiempo, ganas y dinero, las 3 cosas, porque si las 3 no se puede. Entonces, ese calendario que estábamos viendo, ¿sí? A ver, no, me pasé de lámina aquí yo. Ahí está. Ese calendario, como lo vemos ahí, tiene fechas, algunas al azar. Es decir, de las 365 posibilidades que tenemos de calendario, yo decidí entre nosotros elegimos 40. Y curiosamente, si tomamos a esta esfera de Euskal Herria como un reloj y en el norte arriba tenemos las 12, ahí tenía que haber puesto otro mes, ¿no? ¿O no? ¿No tenía que haber empezado por enero? ¿Qué opinamos? ¿Se ve? Si se ha dado cuenta, está diciembre y después está enero para este lado, ¿no? ¿Lo ven? Tenemos aquí diciembre, enero a la izquierda, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Bien. Si se han visto en las imágenes que hemos compartido, la primera imagen era unos muchachos
con ese mito de la muerte y resurrección. No es casualidad esa imagen, caminando, ¿verdad? Curiosamente, el 7 de diciembre, que ese 7 de diciembre no es fiesta de nada, porque la fiesta es el 8, pero curiosamente es la víspera, cuando se celebra algo en las Mañas, la fiesta de las Mañas en la Bastida, y también se hace la ronda en Samaniego y demás. Y se celebra con fuego, ¿sí? Y ese día lo tomamos como el inicio del calendario festivo vasco, porque podemos decir que el ciclo de invierno comienza ahí. Y después del domingo de la resurrección, podemos decir que acaba el invierno y empieza el ciclo de verano. Hay gente que puede tomarlo un poquito más adelante, gente que puede tomar un poquito más atrás, pero estamos en esa fecha, ¿sí? Entonces tenemos, aquí me perdí yo, aquí, eso es. Ahí tenemos, espera un segundito, se me perdió una hoja. A ver, la Inmaculada en Samaniego, tenemos la fiesta de los pastores el 24 en Samaniego, también en Araba, y en Berriosac, el 26, tenemos a los mayordomoak. Y después, si nos vamos a enero, San Antón, en Amurrio, por ejemplo, San Sebastián, y ahí dirá, pero ¿San Sebastián dónde? Claro, ¿sí? Pues San Sebastián muy fácil. En la Cuncha, Alcácer Ancha, una soca ancha. Porque no solamente tenemos fiestas con una simbología o con algo que conocemos. Todo el mundo piensa en San Sebastián tan borrada. No en todos los lugares sucede lo mismo con la misma festividad, sino que tienen los ritos y costumbres diferentes. Otsaila San Blas, Santa Águeda al día 5. Aquí voy a lanzar una pregunta. ¿Santa Águeda se celebra el 5 de febrero? No, nadie celebra Santa Águeda el día 5 de febrero. Muy bien, aquí dice alguien la víspera. Esa es una de las palabras claves, el amigo Cristian dice la víspera, una de las palabras claves del calendario festivo. La cantidad de cosas que sucede la víspera. ¿Y por qué sucede la víspera? De todo el bagaje ancestral, de ese papiro que hemos recorrido, sucede la víspera. El 24 de diciembre sucede la víspera, que es la víspera del 25. El 4 de febrero sucede la víspera, que es el día de Santa Águeda. El 23 de junio de la noche, otra fecha importante, 24 de junio, noche de San Juan, es la víspera de San Juan, no es el día de San Juan. Esos tres casos como emblemáticos podemos citar y después vamos a decir por qué. ¿Sí? Entonces, esa es una de las claves, es la víspera, y tiene que ver con ese viaje de miles de años que hemos hecho anteriormente. ¿Sí? Seguimos un poquito más, estamos bien de tiempo. Bien. En marzo ya empezamos las romerías del Hernio y unas cuantas, San José por ejemplo, en el barrio de Deusto. Otra cosa importante, muchas veces en las ciudades vascas, para los habitantes de la ciudad es más importante la fiesta de su barrio que las grandes fiestas que tenemos en verano, que después les podemos nombrar, ¿sí? Y aquí tenemos en el Hernio, el Viernes Santo, una de las cositas, es un pequeño ejemplo, pero para mí es maravilloso. Que es, en el Hernio, el Viernes Santo a la mañana suben a la montaña, y no se conoce el Hernio, pero está lleno de cruces. Y hacen tres cosas. Rezan, besan las piedras y se pasan aros de hierro por el cuerpo. Lo de besar las piedras y pasarse aros por el cuerpo muy cristiano no es. Hay que ir para atrás. Pero está todo junto. O sea, es uno de los mayores ejemplos de lo que se conoce por el sincretismo vasco, que aquí en la charla veo gente que sabe bastante más que yo. ¿Verdad, Diego? Diego estaba despistado. Seguimos con el viaje. Voy a ser un poquito rapidito. El día de Pascua
también puede ser en marzo, eso son las fiestas móviles, ¿sí? Perfecto. Junio, Perfecto. el trienio, las fiestas del Corpus, importantísimas. Y aquí tenemos las cabalgadas de Bestaberri, que son fechas móviles, sobre todo en Lapurdi. Las grandes fiestas de Subroa, Lapurdi y Benafarroa, con la cabalgada, el Bestaberri y la mascarada, son móviles. Incluso este año, por razones del famoso COVID, están celebrando las mascaradas ahora en el mes de julio y agosto, que también es una posibilidad muy curiosa de verlas en verano. Eso por otro lado. ¿Sí? Vamos a julio, Santa Isabel, la Ermita la Antigua, el Barte en Araba, Santiago y Santana, y aquí sí me quiero detener un segundito. Santana, el 26 en Garay. Hemos hablado antes que el 36 muchas de las fiestas se dejaron de realizar, también porque el franquismo tuvo la habilidad de prohibir sin escribir las prohibiciones, entonces siempre salieron indemnes de cualquier tipo de sanción y demás. Y las mujeres de Garay, desde el 36 en adelante, nunca dejaron de bailar la soca dancha, ellas el día 26. O sea que los hombres sí. Entonces, hay un trabajo muy importante, una tesis que se presentó el año pasado, doctoral, de Ollera Olaza, que es muy recomendable, de leer de cómo también por esa persecución a las mujeres, como hablábamos como fecha clave en 1610, perduró en el tiempo y se incivilizó que las mujeres estaban presentes a partes iguales. Es más, el primer grabado que existe en Nafarroa, en una pared, de gente bailando son mujeres, una soca dancha. Por eso Rubels en esa danza, que para algunos les aburre mucho, para mí me encanta, que es Irradaka, hace esa proyección de las mujeres, que va más allá de lo que pensamos, que tiene que ver con los círculos mágicos, etc. Seguimos un poquito. Ahí voy. Bien. Estábamos en julio y llegamos a agosto, que en agosto podemos decir que es el mes que más pueblos tienen fiestas. Incluso ahora, hoy estamos el día 14, hemos pasado San Lorenzo, la Virgen Blanca, San Lorenzo, San Tiburcio, mañana la Virgen, San Roque, San Roquillo, el 25 San Bartolomé Chiqui. Es decir, ahí justo estamos en los 15-20 días donde, por ejemplo, en el Valle de Ayala, sin hacer más de 15 kilómetros tienes fiestas. Y no estoy exagerando. ¿Sí? Ahora estamos en el periodo donde más pueblos tienen fiestas. Pero no significa que todos celebren la misma. Curiosamente, la fecha una de las que más se celebraban es justo mañana, el día 15. Por eso cuando reprogramamos la fecha, dije, qué casualidad el día 14, porque el día 15 antiguamente, hasta el 36, era de los lugares donde más se celebraba. Y eso lo mutiló. Y más, en muchos sitios se ha dejado de hacer la misa que se hacía habitualmente el día 15, el día de Nuestra Señora, el día de Nuestra Señora también de Begoña en Bilbao, etc. ¿Sí? Seguimos un poquito más y me fui. Ahí está. Tenemos en septiembre la Virgen de Musquilda, el 8, y ahora sabemos que el 8 también es el día de la diáspora, ¿verdad? San Pelayo, San Miguel. San Miguel es curioso porque tiene fiestas, es una de las que abarca más geografía dispar de Euskal Herria. No es que en tantos lugares se celebre San Miguel, pero sí tenemos desde Subroa, Vizcaya, sur de Nafarroa, es decir, hace un recorrido interesante. ¿Sí? En los Sanfautos en octubre tenemos muchas fiestas móviles y romerías que van cerrando el ciclo, y también es un mes donde aparecen muchas ferias ganaderas o agrícolas. ¿Por qué? Porque es el fin del verano, es cuando ya se recogen los frutos y demás. San Martín, una de las últimas grandes fiestas
antes del invierno, y ya cerraríamos el año el 7, otra vez con el inicio del invierno y la utilización del fuego. Entonces, o sea, eligiendo 40 fechas, y como habrán visto, no he elegido las más representativas o las más conocidas, o las de las capitales, o las fiestas más multitudinarias. Y así podíamos hacer casi cada año, elegir 40 y salirnos un poquito del eje o de elementos. La mayoría de esas fiestas están regidas por el santoral. Ahí tenemos que añadirle todas las fiestas deportivas, porque, por ejemplo, esta mañana me estaban mandando una foto de las traineras en Saraus. Las traineras, por ejemplo, la gran final de la bandera de la Concha, es todo un acontecimiento. Los ciertos partidos de pelota, deporte tradicional, todo el calendario de conciertos de rock, con ahora mismo el famoso Colegio Susenean, eso es todo un acontecimiento. Y eso no está dentro del santoral. Por eso, la conciencia cultural vasca, que sobre todo es muy golpeada por las guerras carlistas y la guerra del 36, hace que los movimientos sociales también creen y aporten muchas ideas. También dentro de los programas festivos suceden actos que aparecen paralelos fuera del programa oficial y se acaban convirtiendo en uno de los actos centrales después de las fiestas. Se me viene a la cabeza estos días que justo se tenía que haber celebrado el desembarco de los piratas en la bahía de la Concha en Donosti. Eso empezó aparte y acabó siendo un acto casi de los más centrales, porque la Semana Grande de Donosti es la Semana Grande, pero si le preguntas a un donostiarra, para él, por ejemplo, ¿cuándo es su gran fiesta? Te va a decir el 20 de enero. Por cierto, que también empieza la víspera. ¿Sí? Es más, es la gran cena de esa noche, lo que se pueden pagar el kilo de angulas, ¿verdad? A precio millón. Entonces, en este mare magnum de fechas y demás componen el calendario, que en su mayor parte está regido por el santoral y hay una gran parte que no. Es decir, porque sobre todo las ferias ganaderas y demás, y no están. Un gran ejemplo de lo que es la feria ganadera es cómo se gesta San Fermín, por ejemplo. El año 1591, al obispo de turno se le ocurrió que el santo que celebraban conjuntamente con el cual es actualmente el patrón de Iruña, de Pamplona, que es San Saturnino, lo celebraban justo al final de septiembre, pero San Saturnino es el 29 de noviembre. Y decían, no, lo vamos a poner en la feria ganadera, que va después de San Juan y San Pedro, porque ahí va mucha gente, dura 7 días. Y deciden llevar el santo, la fiesta de San Fermín, ahí lo hacen coincidir. Curiosamente, en las dos localidades donde San Fermín es más famoso, San Fermín y Lesaca, ninguna de las dos el patrón es San Fermín, es otro. O sea, son casualidades de la vida, del calendario, de lo que nos ha dejado la historia. Estamos justo bien de tiempo. Para ir cerrando unas imágenes y antes de abrir algunas preguntas si quieren hacer, vamos a ver un resumen de este, no de todo, pero de este calendario en 4 o 5 minutos con imágenes. ¿Sí? A ver, un segundito. A ver, ahí está. Espero que no se corte ahora. El fuego pone luz y calor en las largas y frías noches del invierno en Euskal Herria. Fuego festivo en torno al que se canta, baila y come.
Hay que abrigarse, y entonces la ropa adquiere un sentido que va más allá del utilitario. Los pueblos se disfrazan, descubriendo así otra realidad. De fantasía, de transgresión, de ilusiones. Lo imposible se hace realidad. En invierno, más que en cualquier otro momento del año, la alimentación cobra importancia. Sobran las excusas para la postulación y el donativo antes de que llegue la Cuaresma con sus privaciones. El don generoso es rasgo atávico de la fiesta vasca. Como lo son las canciones petitorias y propiciatorias transmitidas de voz en voz, de generación en generación. Es tiempo de cánticos, de fuego, de disfraces, de cuestaciones festivas. En el ciclo de invierno se concentran algunas de las más genuinas expresiones del alma popular vasca. El largo ciclo de invierno se cierra como empezó, con fuego. En la memoria guardaremos el recuerdo de celebraciones que, jalonando el discurrir del tiempo desde el final del otoño al comienzo de la primavera, son como ritos de paso entre las distintas etapas de la vida. El nacimiento, la madurez, la muerte. Pero no todo termina ahí, porque cuando el ciclo de invierno concluye, nace un tiempo nuevo. Tiempo en el que las fiestas seguirán limpiando penas y avivando las esperanzas de una vida mejor en tierra vasca. Mientras los días se van alargando a la luz de un sol que empieza a calentar y la naturaleza empuja a salir para disfrutar y compartir esos momentos privilegiados. Entonces, la rutina se rompe y estalla la fiesta. Porque en verano saltamos sobre el fuego o volamos por encima del agua. Alzamos troncos para acariciar el cielo o los echamos al río para caminar sobre ellos. Sacamos a pasear a la santa patrona en barco. Soñamos con batallas donde solo muere la tristeza. Y sobre todo, bailamos. Bailamos mucho. Bailamos en las iglesias, en los puentes, encima de los arcones, alrededor de las hogueras. Agitamos banderas en señal de unión y gozo. También soltamos toros con los que jugamos. Porque en verano, de todo hacemos juguete. Porque en verano, todos somos otra vez niños. Así es el ciclo festivo de verano en tierra vasca. El verano se apaga lentamente. Los días se acortan, refrescan las temperaturas. La naturaleza va desnudándose de colores, mientras se recogen las últimas cosechas que llenarán las despensas. Pero el verano nunca termina de morir del todo, porque cada año salimos de él con un tesoro de recuerdos que nos acompañarán. Mientras tanto, se va abriendo un futuro de esperanza en el que las fiestas y celebraciones no habrán terminado. Simplemente serán de otra manera. Bueno, se fue nuevamente, Aitor, ya volverá. ¿Se vio el final? Sí, sí, se vio completo el video, sí. Vale, bien, bien. Ese calendario, bueno, estamos ya antes de empezar las preguntas, ese es
año y diferenciado los dos ciclos, el ciclo de invierno y el ciclo de verano. Yo siempre que visito un centro vasco suelo visitar la biblioteca y en todas, absolutamente todas, he encontrado este libro, que algunos lo habrán visto, que algunos no sé si lo habrán abierto, que es el calendario de fiestas y danzas tradicionales en el País Vasco. Porque un libro o un lugar donde esté todo lo que es el calendario festivo no está. Pero esta es una buena guía para ver todo lo que hay, que es de Kepa Fernández Larrinoa, del 2003, y yo ya en el 2004 lo encontré en casi todos los sitios. No sé si está descatalogado este libro ya, porque solamente en la primera edición hicieron 1000 ejemplares, entonces no tengo ni idea cómo está. Pero bueno, en la mayoría de los centros vascos que yo he estado, en la biblioteca está, porque creo que los gobiernos vascos lo repartieron en su momento. ¿Sí? Aitor, ¿podés repetir el nombre y el autor, por favor? Espera un segundito. Hacemos... A ver, me haces desesperadora, muestro. Ahí puedo. Ahí sí, ¿no? Sí. Espera, a ver, no. A ver, ahí voy. ¿Ahí se ve? No. Espera un segundito. Estoy haciendo lío. Ahí va. Bien. Se cargó la imagen aquí. Bien. La bibliografía es que he utilizado es la religión de los vascos, de Euskal Herria, de Txalaparta, de Félix Placer, el calendario de Kepa Fernández de Larrinoa y de Juan Antonio Rubens, El bailar el caos, y dos documentales que son Celebrando el invierno y Celebrando el verano. La película es del Mosnal y los vídeos y demás que he utilizado. Esto, miren, si quieres, te puedo mandar esta ficha y se puede compartir, no hay ningún... Como queráis, el que la quiera tener. Sí, ahí están justamente hace un ratito Marinés de Azul comentaba que quería una de las imágenes que se veía distorsionada, entonces si vos nos puedes mandar las láminas, las ponemos te mando las láminas, la carpeta y el archivo, y también de esos 4 vídeos que están en la bibliografía, los 2 documentales los he subido durante un tiempo como vídeo privado a YouTube, o sea que el que quiera ver los va a poder ver, los he unido para que se pueda ver, duran entre los 2 horas y 35, o sea, como 2 capítulos de 2 series. Los pueden ver sin problema, porque si no, porque creo que ese material ya está agotado, me parece, no se consigue. ¿Sí? Esa es... Bueno, y con esto yo dejaría, no sé si me queda algo por decir, pero probablemente sí, pero dejaría cerrada la charla y si hay alguna pregunta que pueda contestar bien. Yo, perdóname, Aitor, antes de ir a las preguntas, lo que le propongo a los que están en la charla, este material que Aitor pone a disposición es para los que estuvieron en la charla, no sería muy interesante mandarlo sin ninguna indicación a todo el mundo. Con lo cual, si alguno desea el material, por favor escriba a FEBA y nosotros reenviamos el material que nos da Aitor. Y acá, bueno, ya los dejo para que hagan las preguntas que deseen hacer. Queda una cosita. ¿Se acuerdan de la pregunta que hicimos al principio? Sí. ¿Cuál era la fiesta representativa? Sí, decía que... Aitor, sí, después vos estabas preguntando algo, pero también Alicia y Arantxa querían hacer alguna pregunta. Sí, que estaba comentando que en este calendario, para un habitante del Valle de Ayala, las fiestas o el patrón de Vizcaya no es importante y viceversa. No tiene ninguna relevancia, a no ser de que vacaciones. Pero es así, es decir, y yo no te digo nada de Álava y Guipúzcoa. No es nada importante, no es nada relevante. Entonces, lo que sí hay... Bueno, tengo algo más que decir, pero capaz que son algunas de las preguntas que me van a hacer. A ver, ¿quién era? Arantxa. Preguntarte, porque dijiste en un momento, las fiestas empiezan el día anterior y después voy a hablar algo de eso. No sé si querías decir algo más, ¿por qué empezaban la víspera? Si había alguna otra explicación o lo que... No,
tiene que ver con, volviendo, creo que habrás visto la película Aquelarre, todo sucede una noche. Claro, en la noche los primitivos vascos, o nuestros antepasados, era cuando dejaban de trabajar, se reunían y festejaban. Entonces, eso ha quedado. No es exclusivo del pueblo vasco, pero ese rito ancestral ha quedado. Y se sigue manteniendo, hoy lo vemos como algo normal, pero tiene que ver con lo que sucedía hace tiempo. Noche, encuentro, fuego, porque había que iluminar. Entonces, todo ese compendio se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo. ¿Sí? Otra forma de relacionarse humanamente, las relaciones sociales, las relaciones afectivas, tenían otros códigos, otras formas. Perdón, quiero agregar una sola cosita. Sí. No, que es relativamente nuevo esto de que los días comienzan a las 0 horas. En la antigüedad los días comenzaban al atardecer del día anterior siempre, ¿no? Entonces por eso la víspera es muy importante. Por eso el día de la fiesta comienza al atardecer, a las 5 o 6 de la tarde del día previo. Por eso era tan importante la noche, ¿no? Como ese paso de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Entonces tenía algo hasta pascual incluso, ¿no? El celebrar en la noche con fiesta, con fuego, con todos los elementos típicos de la liturgia pascual, ¿no? Por eso, recién en las fines del siglo XIX, cuando se normalizó el horario de los trenes en Europa, se establece un uso horario común, que es el de Greenwich, y comienza el día a las 0 horas, y todo eso, pero eso es muy nuevo, ¿no? Normalmente, en muchas tradiciones antiguas, los días comenzaban al atardecer del día anterior, ¿no? Muy buen aporte. A ver, Alicia. Aitor, he estado como una alumna anotando, como una alumna en clase yo, así que cuando dijiste que estábamos alrededor del calendario festivo sobre 4 ejes, yo puse 1, 2, 3, 4, y no lo pude completar. Tenemos otra cosa. Tenemos comida. Comida. Tenemos ritos ancestrales, que ahí tenemos ritos ancestrales y creencias religiosas. ¿Sí? Sí. Tenemos danzas. Sí. Y tenemos la lengua. ¿O son dos? Todo eso. Y hay uno que está presente en absolutamente todos. ¿Cuál es de los 4? Los santorales, no. No sé. No. La comida. La comida. La comida es un eje. En verano se nota menos, pero es un eje. Es más presente en invierno. Hemos visto, bueno, cuando vean el documental van a ver cosas como el vino caliente, la chistorra, las castañas asadas, chocolate. Tienen una importancia muy importante. ¿Alguna más? O si no, puedo lanzar yo la pregunta. Y si ponemos el mapa de Euskal Herria, ¿cuándo se imaginan que ese calendario se pone en rojo, que casi todo Euskal Herria está de fiesta? Hay 4 momentos donde se pone en rojo ese mapa. ¿A nadie se anima? Y depende de lo que digas, por ahí puede ser que, no sé si es por estaciones, sería en verano, parecería, pero no sé. Si te referís a eso, no sé. Al inicio dije que en verano hay más pueblos que tienen fiestas, pero no significa que la mayor parte de los pueblos celebren la misma. No, la misma no. No. El 15 de agosto ya no es, pero fue en su momento. Hay 4 momentos donde el calendario está en rojo casi completo. San Juan, ¿no? Para. Están levantando la mano. Sí. A ver. ¿Quién estaba levantando? Yo. Para los carnavales. Carnavales. Hay tantos que no sabes a qué fiesta podés ir. Pero a la vez, sí. Sí. Bien, voy a ir en orden. El Olenchero, víspera del 25, como decía por aquí un licenciado comentario, carnavales, pero antes tenemos una
que es Santa Águeda, la víspera de Santa Águeda, que es el 4. Y la cuarta, como decía ahora, sí es San Juan. Ahí son los 4 momentos donde el calendario está en rojo casi por completo, con fiestas hechas desde el municipio, desde los barrios, desde los colectivos, desde el asociacionismo vasco, que esa es otra charla. Son las 4 que más tenemos. Esos 4 momentos donde el calendario escolar está de fiesta. Después, cada uno la suya y demás, sin quitarle ninguna importancia ninguna. Es más, cuidado con los pueblos pequeños, que una que entras no sales. ¿Sí, Laura? ¿Esas 4 fechas incluyen Iparralde? Sí. 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 A otras velocidades, a otras... Sí. Con otros ritmos, con otras... Pero, y bueno, y los carnavales en Iparralde son el Zoom. Sí, tienen... Y San Juan también. San Juan en viajes es importante. Supongo yo que tiene que ver, como en muchos otros lugares del mundo, ¿no? con los solsticios y los equinoccios. Principalmente se refuerzan en esos momentos y en los periodos de entre, ¿no? Equinoccios y solsticios, sobre todo en verano, el tema festivo, ¿no? Claro, hemos dicho que la Pascua se cambia para que no coincida con la fiesta pagana del equinoccio del 21 de marzo. O sea, pero hace casi 800 años. O sea, claro. A ver, Cristian, que está levantando la mano. No se escucha. Arratsaldeon, ahora sí, ¿no? Sí. Pregunta para ti, Aitor. Bueno, primero, el tema que me parece que tanto el calendario como el tema de las fiestas es un tema serio y también es un campo de batalla, ¿no? No sé si tú lo ves así. Pero mi pregunta era, a ver cómo ves en Euskal Herria el tema de la transmisión porque al final estás hablando de ritos, de costumbres, y a ver si esa transmisión se está dando y hay mecanismos para que se dé, en Euskal Herria, en este caso, y luego cómo acomodamos ese fuerte componente religioso que tiene a la nueva sociedad vasca, menos católica y con nuevas religiones y gentes de procedencia diversa. Es que recasco, Aitor. Qué pregunta fácil, ¿eh? A ver, los 80 tuvieron una fuerza tremenda y después dentro de la fiesta siempre ha sido un caballo de batalla la utilización política de la fiesta, la reivindicación política de la fiesta y la reivindicación en por sí. Es decir, dependiendo quién lo haga, se considera que una vez está bien y otras veces está mal. Pero eso ha sido, y sobre todo... si alguien se acordará, la famosa guerra de las banderas de los 90, tremenda, luego que pasaba en los ayuntamientos, en los pueblos y demás. La transmisión de los pueblos, podemos decir que cada pueblo es un mundo. El problema es que se hace desde las instituciones, pero hay pueblos donde esa transmisión está casi garantizada y yo diría que está con una fuerza sostenida y que se está revalorizando y fortaleciendo, y hay otros donde estás... cuando se ve que cierta generación se vaya, ¿qué va a pasar? A Euskaló no sabemos. ¿Sí? Y el tema de las religiones es un tema que no se dice, pero en teoría, en los carteles, en el cartel de fiestas, no se debería poner los actos religiosos. Por la pluralidad de culturas y de ritos. Pero se hace. Eso como está tan asumido, no da lugar a conflicto, pero no está bien. Y eso había que abordarlo de algún otro. Un buen ejemplo es el alarde del moro en Anchola, donde lo modificaron por este tipo, porque era totalmente peyorativo. Entonces, ¿cómo fue modificado el alarde del moro para hacerlo acorde a las sensibilidades actuales y la cantidad de inmigrantes árabes que hay en Anchola, que las hay? En nuestro valle y pueblo, por ejemplo, Amurrio, tenemos... gente proveniente del Sáhara bastante,
refugiados políticos, etc. A mí eso necesita un abordaje institucional mayor, que en algunos casos se está dando y en otros no. Pero un tema complejo y que necesita meterle manos ya, diría. No sé si he contestado mucho o bien, pero... Has contestado mucho y bien. Qué ricasco, Aitor, porque era difícil la pregunta. ¿Hay más por ahí? Aitor, bueno, me parece que la gente ha quedado más que con todas las respuestas dadas, o por lo menos por hoy. Seguramente habrá que seguir estudiando. No, esto es como abrir una puerta. Claro, claro. Y bueno, pues nada, desde un eskerrik muy grande, desde lo personal, desde Ollankide Taldea, a ti, Miren, a Arantxa y a la FEBA, por esta oportunidad. Y si alguien tiene alguna duda, podemos compartir. Bueno, yo en nombre de FEBA, Arantxa escribí hace un rato, está como vos, con muy mala conexión, se cortó, pero no pudo volver nunca más. No tiene ni internet ni nada. Con datos mandó un aviso diciendo que disculpen, que no quería volver a entrar, pero todavía no pudo volver a entrar. Así que bueno, en nombre de FEBA, bueno, mil esker, la verdad que muy interesante. Como decís vos, es una puerta que se abre, habrá que seguir estudiando y avanzando. Y bueno, por supuesto que quedamos a la espera del material que nos mandes y bueno, vale. Compartir. Un ratito te mando ahora. Buenísimo, y bueno, y si estamos acá también listos para escucharte cuando quieras nuevamente en la charla. Muchas gracias, Aitor, un aplausito. Vale. Pero va. Bueno. Agur. Agur.